¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías saber sobre tu vida era una mentira? Clara no solo perdió su hogar, sino también su dignidad, su confianza y su futuro, todo por un hombre que decidió traicionar su amor de la manera más cruel. Pero cuando la humillación se convierte en fortaleza, Clara decide que no será su víctima. Ella tiene un plan, y no va a permitir que nadie, ni siquiera su propio marido, se quede con lo que es suyo. ¿Será suficiente para recuperar todo lo que perdió? ¿O descubrirá que la venganza puede tener un precio mucho más alto de lo que imaginaba? No te pierdas ni un solo momento de esta historia de dolor, fortaleza y liberación. Quédate hasta el final para descubrir cómo Clara enfrenta su futuro y encuentra la paz. No olvides suscribirte, activar la campanita y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Queremos saber de dónde eres. Desde que Clara despertó ese día, sintió que algo no encajaba. No sabía si era el silencio en casa, la forma en que Javier evitaba su mirada o ese extraño presentimiento que no la dejaba respirar con tranquilidad. A pesar de todo, se esforzó por sonreír y vestir su mejor ropa para la celebración que él mismo había planeado. El salón alquilado estaba decorado con esmero, luces cálidas, arreglos florales y un catering digno de un club privado. Javier había insistido en que todo fuera perfecto. Pero Clara aún no comprendía para quién realmente era esa perfección. Los invitados comenzaron a llegar, entre risas, abrazos forzados y copas de vino espumoso que alguien ofrecía sin cesar. Clara los saludaba con cortesía, fingiendo una tranquilidad que no sentía. En el fondo, no podía dejar de pensar en su padre, en cómo se habría sentido al ver su casa transformada en una fiesta superficial. Esa casa ya no existía, al menos no para ella. Durante días, había intentado entender por qué Javier había actuado tan rápido, vendiéndola sin previo aviso, sin una conversación, sin consultarla. Pero la apenas respondió con evasivas, asegurando que era lo mejor para ambos. Cuando Javier tomó el micrófono, Clara pensó que era el típico discurso vacío de cumpleaños, lleno de elogios falsos. Pero en lugar de agradecer o rendir homenaje, Javier decidió dar una noticia importante. Frente a más de 50 personas, dijo con una sonrisa satisfecha que había vendido la casa que Clara heredó de su padre. Nadie entendía lo que ocurría. Luego, con aire triunfal, agregó que el dinero fue usado para adquirir un automóvil deportivo. El coche que merezco, dijo con descaro, mientras guiñaba un ojo a una mujer rubia sentada en primera fila. El silencio se apoderó del salón. Un silencio espeso, incómodo, que desgarró a Clara por dentro. La sangre le bajó a los pies, como si alguien le hubiera arrebatado el alma. No solo se trataba de la venta de una propiedad, sino de la traición más cruel. Esa casa era el último recuerdo tangible de su padre. Y ahora, era solo parte de una transacción para alimentar el ego de su esposo. Lo que dolía no era el coche ni el dinero, sino la forma en que Javier la convirtió en una simple nota al pie de su propio espectáculo. Algunos intentaron aplaudir con torpeza, otros solo bajaron la mirada. Clara sintió que no podía quedarse ahí un minuto más. Caminó hacia el baño sin decir palabra, mientras su pecho ardía de impotencia. Se encerró, se apoyó contra la puerta y dejó que las lágrimas corrieran sin control. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? ¿En qué momento dejó de importar? A través del espejo, no reconocía a la mujer que la miraba. La ropa de diseñador, el maquillaje perfecto, el peinado caro, todo se desmoronaba frente al reflejo de una tristeza profunda. Javier, por su parte, no fue a buscarla. Seguía brindando con sus amigos, luciendo el reloj nuevo que probablemente también fue comprado con el dinero de la venta. Teresa, la mujer rubia, se acercó al con una copa en la mano. Hablaron al oído, rieron, se tocaron los brazos con una familiaridad que no dejaba dudas. Algunos invitados empezaron a murmurar. A esas alturas, todos entendían que Clara había sido públicamente deshonrada, y lo peor, de manera planificada. Esa noche no era una celebración, era una sentencia. Después de unos minutos, Clara regresó al salón, tomó su bolso de cuero y caminó lentamente hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerla. Sus pasos eran firmes, pero su interior estaba hecho trizas. Salió al jardín. El aire frío le golpeó la cara y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente sola. El chofer la esperaba. Subió al coche sin pronunciar una palabra. Por dentro, juró que esa sería la última vez que alguien la dejaba en silencio. Ya en casa, subió directamente al dormitorio. Se quitó los zapatos, el collar de perlas, la pulsera dorada que tanto le gustaba a Javier. Cada objeto parecía quemarle la piel. Se sentó al borde de la cama y miró la fotografía de su padre sobre la cómoda. Ese rostro le devolvía la fuerza que creía perdida.
Apretó los puños. Las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de rabia. Una rabia silenciosa, seca, cargada de preguntas que aún no tenían respuesta. Clara se acostó con los ojos abiertos, sin dormir, repasando cada palabra, cada gesto, cada decisión de los últimos meses. Algo no encajaba. Javier no era solo un hombre infiel. Había algo más detrás de esa venta, algo que no le había contado. Y mientras la madrugada avanzaba, su intuición comenzaba a encenderse con una certeza que no lograba explicar. La humillación había sido el inicio. Lo que vendría después cambiaría todo. Los días después de la fiesta fueron una pesadilla que Clara no sabía cómo enfrentar. Cada rincón de su casa le recordaba lo que había perdido. No era solo el hogar, ni siquiera el dinero que Javier había malgastado. Lo que le dolía más era la falta de respeto, la indiferencia con la que él le había arrojado la verdad frente a todos, sin importarle lo más mínimo su dolor. El silencio de Javier, después de la humillación, se volvió un eco en sus oídos. No hubo disculpas, ni explicaciones, solo una desoladora indiferencia. En su mente, las palabras de Javier resonaban una y otra vez. La casa no te servirá para nada. Este coche, Teresa y yo, somos lo que realmente importa ahora. Esas palabras quemaban más que cualquier herida física. A Clara le pareció que en ese instante, en ese cruel anuncio, todo lo que había sido importante para ella había desaparecido. Javier ya no era el hombre al que había amado. Era un extraño, alguien que había abandonado sus principios, su dignidad y su lealtad. Cuando lo enfrentó en casa, él ni siquiera levantó la mirada. No exageres, Clara. Es solo una casa, dijo sin un ápice de arrepentimiento. Su voz sonaba distante, como si hablara desde otro mundo, uno donde la honestidad y el amor no existían. ¿Qué más quieres que haga? El dinero, la inversión, todo eso tiene un propósito, agregó sin importarle el daño que le causaba. Clara se quedó allí, sin poder encontrar las palabras que pudieran devolverle el valor para enfrentarlo. Se sintió pequeña, invisible. Las noches se alargaban y las horas se volvían insoportables. En la quietud de la madrugada, Clara sentía como su vida se desmoronaba en pedazos. La casa, la familia, la estabilidad emocional, todo se había ido por la borda. Era como si hubiera estado caminando durante años sobre un delicado equilibrio, y de repente, una ráfaga de viento lo hubiera destruido todo. Lo único que podía hacer ahora era levantarse, o al menos intentarlo, aunque la fuerza se le escapara de los dedos. Cada vez que pasaba por la puerta de lo que había sido su casa, una sensación de vacío la invadía. El jardín que alguna vez había cuidado con tanto cariño ahora parecía desordenado y triste. La decoración que tanto le había costado elegir junto a su padre ya no tenía sentido. Todo lo que había representado su vida, su historia, su familia, había quedado atrás. La idea de que Javier había vendido ese lugar para comprar un coche de lujo, mientras su amante disfrutaba de su dinero, era insoportable. Un día, Clara decidió enfrentar esa angustia. Fue hasta el jardín trasero, el lugar donde solían reunirse en familia, donde solían charlar, reír y hacer planes para el futuro. La hierba crecía sin control, cubriendo lo que alguna vez fue un espacio lleno de recuerdos. Se dejó caer de rodillas, mirando el suelo, buscando consuelo en un lugar que ya no existía. Un lugar que Javier había destruido sin el menor remordimiento. El viento soplaba, pero no la calmaba, no traía paz a su alma destrozada. Luego, algo cambió. Esa rabia, esa ira que había estado reprimiendo comenzó a crecer dentro de ella. ¿Por qué había permitido que todo esto sucediera? ¿Por qué no había luchado antes? Las respuestas a esas preguntas llegaron como una ola. Sabía que había llegado el momento de cambiar. Ya no podía permitirse ser la víctima. No podía seguir siendo la esposa humillada que Javier había querido convertirla. Clara levantó la cabeza y miró al horizonte, con una determinación que no sentía hacía tiempo. Algo en su interior había comenzado a despertar. A la mañana siguiente, Clara salió temprano de la casa y fue a visitar a una amiga de confianza. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que pudiera entender lo que estaba viviendo. Marta la recibió con los brazos abiertos, sin necesidad de palabras. Clara, con la voz quebrada, le contó todo: la venta de la casa, el desprecio de Javier, la humillación que había sentido al ser reducida a una sombra. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Marta, mirando a Clara fijamente. Clara se quedó pensativa por unos segundos. Sabía que no podía quedarse allí, no podía seguir soportando la vida que Javier le había impuesto. Voy a reconstruir mi vida, dijo con voz firme. No sabía cómo lo haría, pero lo iba a hacer. Primero,
Necesitaba entender qué más estaba ocultando Javier. Había algo más, algo que no lograba descifrar. Y si había una cosa que Clara había aprendido en su vida, era que la verdad siempre salía a la luz, por muy oscura que fuera. Javier no se molestó en disimular su cambio de actitud. Desde el día de la fiesta, trataba a Clara como si fuera una desconocida. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, usaba un tono condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor al hablarle. Cada mañana, Clara lo observaba ponerse su perfume costoso, elegir con cuidado una camisa de diseñador y salir de casa con ese aire de superioridad que tanto detestaba. No había rastro del hombre que una vez le prometió respeto, cuidado y lealtad. Lo que quedaba era una versión vacía de él, una que no conocía límites cuando se trataba de herirla. Los silencios en casa se volvieron más densos. Javier pasaba cada vez menos tiempo allí, y cuando lo hacía, parecía molesto por su simple presencia. Clara ya no preguntaba dónde había estado. Había dejado de contar las veces que él llegaba tarde, con olor a vino caro y marcas de labios en el cuello de su camisa. En lugar de exigir explicaciones, empezó a observar. Había algo más allá de la infidelidad. Algo en su comportamiento le decía que la venta de la casa era solo la punta del iceberg. Pero necesitaba pruebas y, sobre todo, necesitaba paciencia. Clara comenzó a reunir pequeñas pistas, casi sin querer. Una tarjeta de crédito olvidada en la mesa, un recibo de un hotel boutique, un correo electrónico que Javier había dejado abierto por descuido. No quería volverse paranoica, pero cada indicio reforzaba su convicción. Javier estaba hundido en algo más grave que una simple aventura. La forma en que manejaba el dinero, las constantes llamadas a escondidas, las transferencias bancarias fuera de horario, todo indicaba que su vida no era tan estable como pretendía aparentar. Mientras tanto, Teresa aparecía cada vez más en su entorno. Una vez la vio pasar en un coche deportivo, riendo, con gafas oscuras y un bolso de cuero que claramente no podía haberse comprado sola. Clara sintió un pinchazo en el pecho. No era celos, era indignación. Saber que Javier había tomado el legado de su padre para financiar los caprichos de una mujer superficial le hervía la sangre. Ya no se trataba de amor ni de matrimonio. Se trataba de dignidad. Y si algo tenía claro, era que no iba a permitir que se la arrebatara por completo. A veces, en la madrugada, escuchaba a Javier hablar por teléfono en el balcón. Usaba un tono bajo, tenso, distinto. Decía cosas como no puedo retrasarlo más, ella no debe saber nada, o mañana haré la transferencia. Clara notaba mentalmente cada palabra, cada gesto. Estaba construyendo un mapa, pieza por pieza, con la calma de alguien que ha sido empujado al borde del abismo y ha decidido no caer. No podía enfrentarlo aún. Necesitaba entender qué estaba en juego, y cuál era el verdadero motivo detrás de todo ese desprecio. Las comidas, antes compartidas con conversaciones largas, ahora eran silenciosas. Javier ni siquiera se sentaba con ella. Pedía comida por aplicaciones o salía a restaurantes sin invitarla. Una tarde, Clara lo vio entrar en un local elegante con Teresa, y aunque el dolor seguía presente, algo en ella ya no sufría como antes. Era como si la tristeza se estuviera convirtiendo en otra cosa. Una fuerza que crecía desde dentro, silenciosa pero firme. Cada humillación, cada desplante, era una semilla más que nutría su determinación. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho de Javier, encontró una carpeta con documentos de cuentas bancarias. Notó que algunos de esos movimientos coincidían con fechas clave: la venta de la casa, la compra del coche, reservas de hoteles. Pero lo que más le llamó la atención fue una cuenta registrada a nombre de una empresa que ella no conocía. Una empresa ficticia, aparentemente. El nombre de Javier figuraba como responsable legal. Clara sintió un escalofrío. Aquello no era solo un matrimonio fallido, era una trama mucho más sucia de lo que había imaginado. No podía seguir esperando. Sabía que se acercaba el momento de actuar, pero también entendía que debía moverse con inteligencia. Si se enfrentaba a Javier sin pruebas contundentes, él lo negaría todo y la haría quedar como una mujer histérica. Eso era lo que siempre hacía: minimizar sus emociones, hacerla sentir exagerada, débil, insignificante. Pero esta vez no. Esta vez sería ella quien manejaría el juego, aunque le costara cada lágrima tragada, cada noche sin dormir. Clara empezó a documentar todo. Hizo capturas de pantalla, imprimió extractos de cuentas, tomó fotos de papeles comprometedores. No sabía con exactitud para qué los usaría, pero intuía que pronto lo descubriría. No quería venganza por venganza. Quería justicia, y sobre todo, quería recuperar lo que Javier le había arrebatado: su voz, su historia, su orgullo.
Ya no se sentía como una víctima. Comenzaba a sentir que algo dentro de ella despertaba, algo que llevaba años dormido. Y no había marcha atrás. Era una tarde gris y fría cuando Clara decidió salir a caminar. El aire fresco del exterior la despejó un poco, pero la tristeza seguía presente, como una sombra que no la dejaba descansar. Necesitaba salir de la burbuja que Javier había creado para ella, un lugar donde todo estaba bajo control, pero donde el dolor y la humillación la ahogaban en silencio. Fue entonces cuando, sin esperarlo, se encontró con Alejandro en el parque. Alejandro no era un desconocido. Habían sido amigos de toda la vida, pero las circunstancias nunca les habían permitido acercarse lo suficiente. Siempre había sido alguien en quien Clara podía confiar, alguien que la había escuchado en momentos difíciles, pero nunca había habido nada más. Él había estado allí en las bodas, en los cumpleaños, en las celebraciones familiares, pero siempre en la periferia, como un amigo más. Sin embargo, algo en su mirada, esa tarde, hizo que Clara sintiera que, tal vez, podía confiar en él de una manera diferente. Se acercó a ella con una sonrisa cálida, como si no hubiera pasado el tiempo. «Clara, no te había visto por aquí. ¿Cómo estás?», preguntó, y su voz sonaba genuina, sin prisa ni juicio. Clara se sintió extraña, como si estuviera haciendo una confesión sin palabras, pero algo en él la tranquilizó. La invitó a caminar juntos, y por un momento, se olvidó del peso de su vida. Hablaban de trivialidades, de recuerdos compartidos, de las tonterías que solían hacer en su juventud. Pero en el fondo, Clara sentía que algo se estaba transformando en ella. «¿Sabes, Alejandro, la verdad es que todo está un desastre», confesó, alzando la mirada hacia el cielo nublado. «Siento que estoy perdiendo el control de todo». Alejandro la miró con atención, sin apresurarse a ofrecer soluciones, pero su presencia era como un refugio que Clara no esperaba. «A veces, lo que parece un caos es solo el principio de algo nuevo», dijo con suavidad. Clara no pudo evitar sentirse atraída por su calma, por esa seguridad tranquila que emanaba. Era como si él estuviera ofreciendo la salida de un túnel oscuro del que no sabía cómo escapar. Con el paso de los días, Clara comenzó a salir más con Alejandro. No se trataba de una cita romántica, al menos no al principio. Era algo más sutil, una conexión que se iba desarrollando lentamente, como un río que comienza a fluir sin ser percibido. Cada conversación con él la hacía sentir más ligera, más capaz de respirar sin la constante presión que Javier le imponía. Alejandro no le preguntaba por Javier ni por lo que sucedía en casa. Él solo estaba allí, escuchando, siendo su apoyo sin condiciones. Clara no necesitaba más por el momento. Una tarde, mientras caminaban por un restaurante elegante que Clara solía visitar con Javier, se detuvieron frente a un escaparate. «Este lugar siempre me pareció algo pretencioso», dijo Clara, sonriendo levemente. «Lo solíamos frecuentar con Javier, claro, para impresionar a todo el mundo». Alejandro la miró fijamente, sus ojos reflejando una comprensión que Clara no esperaba. «A veces, el lujo es solo una fachada», dijo, con una honestidad que la hizo sentir una conexión aún más profunda. Clara se sintió extrañamente aliviada, como si en sus palabras hubiera encontrado una especie de verdad que nunca había escuchado de Javier. Ese fue el momento en que Clara comenzó a preguntarse si su vida, después de todo lo que había pasado, podría ser diferente. Alejandro no la veía como una mujer rota, como lo hacía Javier. No la trataba con lástima, sino con respeto. No estaba allí para llenarla de promesas vacías ni para manipularla, como había hecho su esposo. La mirada de Alejandro era pura, sincera, y Clara empezó a pensar que tal vez había algo más allá de la herida profunda que Javier había dejado en su corazón. Una noche, después de una cena tranquila en un pequeño restaurante, Alejandro la acompañó a su casa. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. Clara miró hacia la puerta de su casa y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. No estaba sola. Alejandro estaba a su lado. «Gracias por estar aquí», le dijo Clara, con la voz quebrada por la emoción. Alejandro sonrió suavemente, pero sus ojos reflejaban una comprensión profunda. «No tienes que agradecerme, Clara. Estaré siempre que me necesites». Esa promesa, tan sencilla y profunda, la tocó en lo más profundo de su ser. Por fin, alguien veía en ella algo más que una esposa traicionada. Esa noche, Clara se acostó sin las pesadas dudas que la solían ahogar. No tenía todas las respuestas, pero algo en su interior había cambiado. Ya no estaba dispuesta a dejar que el desprecio de Javier la definiera. No era solo su lucha por el amor propio, sino por recuperar el control sobre su vida.
Alejandro había sido una luz inesperada en su oscuridad, pero sabía que aún quedaba mucho por resolver. La venganza era solo una parte de lo que tenía que hacer. El verdadero reto sería reconstruir su vida, paso a paso, con alguien que verdaderamente la respetara. ¿Y tú? Después de tanta humillación, ¿le abrirías el corazón a alguien como Alejandro, o preferirías sanar en silencio antes de volver a confiar? Clara comenzó a ver con nuevos ojos cada movimiento de Javier. Ya no sentía pena ni miedo, sino una desconfianza que crecía a cada paso. Empezó a registrar mentalmente sus horarios, las inconsistencias en sus excusas, los documentos que desaparecían de la oficina como por arte de magia. Ya no se trataba solo de la infidelidad. Había algo más, algo que Javier se esforzaba por mantener oculto. Esa intuición, esa punzada en el estómago que no la dejaba en paz, era su guía. Y ella estaba decidida a descubrir la verdad. Una tarde, mientras él estaba fuera, Clara accedió a la computadora personal de Javier. El acceso no fue fácil, pero después de tantos años de matrimonio, recordaba perfectamente sus contraseñas. Una vez dentro, lo que encontró la dejó helada. Transferencias bancarias hechas a medianoche, gastos exorbitantes en artículos que nunca llegaron a casa, y lo más perturbador, una cuenta en un banco extranjero a nombre de una empresa que Clara jamás había escuchado mencionar. Había nombres, movimientos y fechas que no cuadraban con su vida matrimonial. Javier estaba ocultando más que una amante. Estaba construyendo una red de secretos financieros a sus espaldas. Clara descargó los archivos, hizo copias, guardó todo en una carpeta encriptada en una nube personal. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero no pensaba detenerse. Cada dato, cada cifra, era una pieza más del rompecabezas. No sabía aún qué haría con esa información, pero lo cierto es que ya no podía seguir siendo la mujer engañada que miraba hacia otro lado. Tenía que prepararse para algo más grande. Esa misma noche, al volver a casa, Javier notó algo diferente. La forma en que Clara lo miraba ya no era la misma. No había lágrimas, ni súplicas, ni quejas. Solo una calma gélida que lo incomodó. ¿Estás bien?, preguntó, fingiendo interés. Perfectamente, respondió ella sin levantar la vista. Él no insistió. Se fue directo a la habitación, dejando su chaqueta cara en el respaldo del sofá, como si estuviera en un hotel de lujo y no en el hogar que había destruido. Clara lo observaba de reojo. Ya no le temía, solo lo estudiaba. En los días siguientes, Clara comenzó a seguir un patrón. Cada vez que Javier salía, ella revisaba su correo, escaneaba documentos, tomaba fotos con el móvil. Encontró cheques firmados por el nombre de terceros, contratos de propiedad extraños, e incluso una reserva para un viaje con Teresa en una agencia de viajes que usaban empresarios adinerados. Ya no era solo una cuestión emocional. Esto tenía un peso legal, financiero y personal. Javier no era solo un esposo infiel. Era un hombre que estaba utilizando su nombre y sus bienes sin ningún escrúpulo. Clara empezó a recopilar todo en una carpeta física que guardaba con llave. La escondió detrás de unos libros en su biblioteca, junto a cartas antiguas de su padre. Era su pequeño arsenal. Mientras tanto, seguía actuando como si nada. Se levantaba temprano, se maquillaba, salía a hacer compras sencillas, visitaba a Marta o tomaba café con Alejandro. Desde fuera, todo parecía en orden. Pero por dentro, ella estaba afilando su espada. No quería improvisar. Quería precisión, inteligencia, estrategia. Esa era su forma de resistir. Durante una cena silenciosa, Javier dejó su teléfono boca abajo en la mesa, como de costumbre. Clara, con calma, se levantó a buscar una botella de vino. En ese instante, vio la pantalla encenderse con una notificación. Transferencia pendiente, cuenta conjunta. El estómago se le revolvió. ¿Qué cuenta conjunta? ¿Con quién? Fingió no haber visto nada, pero esa noche, mientras él dormía, revisó su cartera y encontró un recibo reciente de un retiro de fondos a nombre de Teresa. Fue como una bofetada, pero ya no dolía. Solo confirmaba lo que ya sabía. Él estaba usando su dinero como si fuera suyo. Alejandro, aunque no conocía todos los detalles, intuía que Clara estaba en medio de algo delicado. En una conversación tranquila, ella le mencionó que las cosas en casa estaban cambiando y que pronto tendría que tomar decisiones importantes. Él la escuchaba sin interrumpir, sin pedir más información de la que ella estaba dispuesta a dar. Su apoyo silencioso era justo lo que ella necesitaba. No buscaba un salvador, solo alguien que no la tratara como si fuera frágil o vencida. Alejandro no le ofrecía promesas, le ofrecía presencia. Una mañana, mientras organizaba unos papeles, Clara encontró algo que congeló su sangre.
Un documento notarial con su firma falsificada. Era una autorización de venta. Revisó el texto una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Javier había usado su nombre para cerrar una transacción inmobiliaria a sus espaldas. Aquello cruzaba cualquier límite. Ya no era solo una traición moral, era una acción que rayaba en lo ilegal. Clara se sentó frente al documento y respiró hondo. Ya no era una cuestión de si lo enfrentaría, sino de cuándo y cómo. El fuego que sentía por dentro era nuevo. No era rencor, ni dolor. Era claridad. Clara tenía la verdad en sus manos, y ahora solo faltaba encontrar el momento adecuado para usarla. Sabía que no podía precipitarse, que cualquier error podía arruinarlo todo. Javier aún no sospechaba que ella sabía tanto. Y esa era su mayor ventaja. El desprecio que él sentía por ella, su arrogancia, era justamente lo que la mantenía un paso adelante. Clara pasó toda la noche frente al ordenador, revisando los documentos que había encontrado en la cuenta bancaria de Javier. La luz tenue de la pantalla iluminaba su rostro, pero su mente no podía descansar. Había un patrón claro, un tejido de mentiras y manipulaciones que conectaban cada transacción. Lo que había comenzado como una sospecha, ahora era una certeza. Javier estaba metido en algo mucho más peligroso de lo que ella había imaginado. Ya no solo se trataba de una infidelidad o la venta de la casa. Había dinero sucio, negocios oscuros y relaciones con personas que podrían ponerla en riesgo. Clara sentía que el tiempo ya no jugaba a su favor. Tenía que actuar rápido, pero también con precisión. Cada pieza de información que había reunido la acercaba más a la verdad, pero también alejaba de la persona en la que alguna vez creyó. Javier no era solo un hombre que había perdido el rumbo. Era un hombre que había tomado decisiones arriesgadas y había jugado con cosas que no debería. Eso lo sabía ahora, y no podía ignorarlo. Mientras analizaba los documentos, encontró algo que la hizo respirar hondo. Un contrato firmado por Javier y otra persona, un tal Raúl Gutiérrez, que había sido enviado directamente a un banco en el extranjero. A pesar de que el documento estaba redactado en términos legales, las implicaciones eran claras. Había un negocio con fondos ilícitos que involucraba propiedades que no figuraban en sus declaraciones. El dinero no solo había sido malgastado en un coche nuevo y en viajes de lujo. Javier estaba metido hasta el cuello en un entramado que podría destruirlo todo, incluso a ella. Clara sabía que tenía que confrontarlo. Ya no podía seguir ocultando lo que había descubierto, pero algo dentro de ella le decía que debía ser más astuta. No podía caer en la trampa de enfrentarlo sin tener las pruebas definitivas. Javier se había mostrado tan arrogante y confiado que no imaginaba que ella tuviera el poder de desenmascararlo. Pero ahora, la bola de nieve estaba rodando. Y si Clara no actuaba, el daño se haría cada vez mayor. Sin pensarlo mucho, decidió que al día siguiente lo confrontaría de una manera distinta. Lo sorprendería, y la verdad comenzaría a salir a la luz. Esa noche, Clara no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma de Javier en aquellos documentos, veía su traición, su mentira. Se dio cuenta de que, aunque la humillación de la venta de la casa había sido lo más doloroso, lo que realmente la había destrozado era la idea de que todo lo que había creído sobre él era una fachada. El amor, el respeto, el futuro que habían planeado juntos, todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Y ahora, ella tenía la llave para destruir esa mentira. Por la mañana, Clara se levantó temprano. Su rostro estaba serio, decidido. Mientras se preparaba, pensaba en cada palabra que diría. No podía dejar que Javier se saliera con la suya. Sabía que él intentaría desacreditarla, burlarse de ella, minimizar lo que había descubierto. Pero esta vez, sería diferente. Clara no iba a ser la mujer débil y dependiente que él siempre había querido que fuera. Esta vez, ella tomaría las riendas de su vida. Javier llegó a casa más tarde de lo habitual, como siempre. Clara lo esperaba en la sala, con un vaso de vino en la mano, pero su mirada no era la misma. Él no la reconoció de inmediato. La mujer que solía mirarlo con ternura y sumisión ahora lo observaba con firmeza, con una calma que lo inquietó. ¿Tienes algo que contarme?, preguntó Clara sin rodeos, dejando el vino en la mesa. Javier la miró, confundido, sin saber por dónde empezar. No era el tono de voz que esperaba, ni la expresión que imaginaba. Clara no parecía enojada. Parecía tranquila, demasiado tranquila. ¿Qué pasa, Clara? ¿Te molesta que vendiera la casa? Te lo expliqué. Es por el futuro de los dos, dijo Javier, tratando de desviar la conversación. Pero Clara no iba a permitir que eso sucediera. No, Javier, respondió con calma, no se trata de la casa, ni del coche, ni de Teresa. Se trata de todo lo que has estado ocultando.
Clara se levantó lentamente, tomó los documentos que había reunido y se los puso frente a él. Javier no pudo evitar fruncir el ceño. Sabía que en ese momento, el juego había cambiado. ¿Qué es esto, Javier?, preguntó Clara, señalando el contrato con Raúl Gutiérrez. ¿Qué estás haciendo con este dinero? ¿Y qué relación tienes con estas personas? Porque si crees que no sé lo que has estado haciendo, te equivocas. Javier se quedó paralizado. Su rostro cambió de color, y por un momento no supo qué decir. La mentira se le desmoronaba en las manos, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo finalmente, intentando recuperar algo de control. Pero Clara no se dejó intimidar. No me hagas perder el tiempo. Sé exactamente lo que estás haciendo, y ya no voy a permitir que me sigas utilizando. La furia de Javier comenzó a asomarse, pero Clara se mantuvo firme. Sabía que este momento era crucial. Ya no había marcha atrás. Clara sabía que no podía confiar en ninguna palabra de Javier. Su reacción al ser confrontado fue una mezcla de arrogancia y desprecio, como si aún creyera tener el control. Pero lo que Javier no entendía era que Clara ya no era la misma. El miedo había dado paso a una determinación serena, implacable. Había pasado por el dolor más profundo, por la humillación más feroz, y había salido viva. Ahora, su objetivo era claro, exponer a Javier. No con gritos, no con llantos, sino con hechos. Con elegancia, con estrategia. Durante semanas, ella había recopilado información de manera cuidadosa. Sabía que la venta de la casa era solo una parte del rompecabezas. Pero al investigar más a fondo, descubrió algo que la dejó sin aire. Javier no solo había vendido la casa sin su consentimiento, sino que había transferido parte del dinero a una cuenta a nombre de Teresa. Sí, esa misma mujer que sonreía en las redes sociales con bolsos de marca, cenas en restaurantes elegantes y fotos de viajes exóticos. Todo financiado con la memoria de su padre. La furia la atravesó como un rayo. No era solo el hecho de haberla traicionado, era la crueldad de haber usado la herencia de su familia para comprar el silencio y el placer de una amante oportunista. Clara sintió como algo dentro de ella se rompía, pero no era debilidad. Era la última fibra de tolerancia. A partir de ese momento, entendió que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ese hombre. Sin embargo, no se iría de cualquier manera. Su salida sería inolvidable. En lugar de explotar, Clara decidió mantenerse en silencio. Ese sería su mayor poder. Continuó con su rutina diaria, fingiendo que nada había cambiado. Javier, confiado, pensó que había ganado otra batalla. Seguía con sus viajes, sus cenas ostentosas, sus llamadas nocturnas. Clara, por su parte, comenzó a ensayar mentalmente cada movimiento. No actuaría por impulso. No permitiría que su venganza se convirtiera en un espectáculo. Quería precisión. Y sobre todo, quería que doliera tanto como ella había sufrido. Una noche, mientras Javier dormía, Clara imprimió los extractos bancarios que mostraban las transferencias a Teresa. Había números, fechas, cantidades, todo tan claro como el cristal. Guardó las hojas en un sobre, lo cerró con cuidado y lo etiquetó, para cuando llegue el momento. Luego, abrió su laptop y empezó a diseñar la presentación con la que destruiría la imagen de Javier frente a todos los que alguna vez lo admiraron. Era hora de que la verdad saliera a la luz, y no de cualquier forma. Sería pública, imposible de ignorar. Clara eligió la calma como su escudo. Sabía que la rabia podía nublar su juicio, y eso era lo único que no podía permitirse. Cada palabra, cada documento, cada imagen sería parte de una estrategia perfectamente orquestada. Pensó en la mejor ocasión para hacerlo. Una reunión con amigos, colegas, familia. Un evento donde Javier se sintiera seguro, arrogante, el centro de atención. Ella lo derrumbaría ahí, en el lugar donde menos lo esperara, y lo haría sin levantar la voz. En su interior, Clara ya no sentía tristeza, ni siquiera rencor. Lo que sentía era claridad. Una mujer que había sido callada, ignorada y traicionada ahora era la dueña de la verdad. Y con esa verdad en la mano, construiría su liberación. Alejandro, aunque no conocía todos los detalles, percibía el cambio en su actitud. «Tus ojos ya no son los mismos», le dijo una tarde. Clara le respondió con una sonrisa leve. «Porque ya no soy la misma». Y no lo era. Algo en su alma había despertado, algo que nadie, ni siquiera Javier, podría volver a apagar. En una ocasión, mientras cenaban en silencio, Javier le preguntó si estaba bien. Clara levantó la mirada y le dijo con absoluta serenidad: «Estoy mejor de lo que esperas». Él no entendió el verdadero significado de esas palabras, pero pronto lo haría.
La frialdad de Clara no era indiferencia, era control. No necesitaba gritar para mostrar que estaba lista. No necesitaba lágrimas para demostrar su fuerza. El tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Y cuando hablara, nadie sería capaz de detenerla. Clara pasaba las noches repasando mentalmente el discurso que daría. No necesitaba humillar con insultos. Lo haría con hechos. Mostraría quién era Javier en realidad. Un hombre que robó a su esposa, que vendió el pasado de su familia para alimentar su ego. Un farsante que construyó su mundo de lujos sobre los escombros de una mujer que solo lo amó. Y eso, dicho frente a todos, sería la peor condena. No habría regreso. No habría excusas. Solo verdad. Clara ya no temía a ese día. Lo esperaba con ansias. Clara se despertó esa mañana con una sensación de renovación. No era el alivio que esperaba, ni la paz que imaginaba encontrar. Lo que sentía era algo más profundo, un cambio interno que no podía ni describir con palabras. Era la sensación de estar frente a un nuevo capítulo de su vida, uno donde las decisiones que tomara a partir de ese momento no serían dictadas por el miedo, la humillación o el dolor, sino por su propia voluntad. Ya no era la mujer que había sido ayer. Y eso la hacía sentir más fuerte de lo que jamás había sido. Después de la confrontación con Javier, Clara había sentido que la venganza, aunque satisfactoria, no la completaba. Aún quedaba un vacío que no se llenaba con la humillación de él ni con la exposición de sus mentiras. Sabía que había dado el paso necesario para liberarse de su cautiverio emocional, pero había algo más que debía hacer, reconstruir su vida desde cero. No solo física, sino también emocionalmente. Había pasado demasiado tiempo siendo la esposa de Javier, siendo la mujer que él había querido que fuera. Ahora, era hora de descubrir quién era Clara por sí misma. Los primeros días después de la confrontación fueron los más difíciles. Javier seguía en la casa, pero ambos evitaban el contacto. Él no había intentado disculparse ni siquiera una vez. Clara había dejado claro que no lo necesitaba. Estaba harta de sus promesas vacías, de su constante manipulación. La indiferencia de Javier la hizo darse cuenta de lo que siempre había temido. Él nunca la vio como una igual, nunca la valoró de verdad. El amor que había creído sentir por él se desmoronó con cada mentira descubierta, con cada palabra que él usaba para menospreciarla. Una tarde, Clara decidió salir a caminar, algo que no había hecho en mucho tiempo. El aire fresco de la ciudad la revitalizó. Mientras caminaba por las calles, vio una tienda de antigüedades. La idea de explorar algo nuevo la atrajo. Entró, sin saber por qué, pero algo en el ambiente cálido de la tienda la hizo sentirse cómoda. La mujer que la atendió, una señora mayor con una sonrisa amable, le ofreció una taza de té. Nada como un buen té para calmar los nervios, le dijo, y Clara, sorprendida por la amabilidad, aceptó. Mientras se sentaba en una esquina rodeada de libros antiguos y muebles de época, comenzó a pensar en lo que realmente quería. Esa tarde, Clara no solo compró una lámpara antigua que había visto en una vitrina, sino que también tomó una decisión crucial. Quería estudiar algo que la apasionara. No sabía qué exactamente, pero sentía que debía redescubrir sus intereses, sus deseos. Durante tantos años había puesto todo al servicio de Javier, todo por mantener una imagen de perfección. Ahora, era hora de ser egoísta. Era hora de tomar el control de su propio destino. Se inscribió en un curso de diseño de interiores, algo que siempre había querido hacer pero que nunca se atrevió a seguir por miedo a la desaprobación de Javier. Al día siguiente, Clara comenzó a recibir llamadas y mensajes de apoyo de sus amigas y algunos familiares. Marta, su amiga de toda la vida, le insistió en que se tomara un tiempo para ella. Tienes que dejar de mirar atrás, Clara. Ya has pagado un precio muy alto por lo que has vivido. Ahora es momento de mirar hacia adelante, le dijo en una llamada telefónica. Y aunque al principio se sintió culpable por pensar en su propio bienestar, esas palabras fueron como un bálsamo. De alguna manera, Clara entendió que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que dar explicaciones a nadie. No tenía que pedir permiso para sentirse libre. Unas semanas después, Clara comenzó su primer proyecto personal. Redecoró su pequeño apartamento con una elegancia sutil, mezclando muebles antiguos con toques modernos, creando un espacio que reflejaba su personalidad. Cada detalle fue elegido con amor y dedicación, y por primera vez en mucho tiempo sintió que ese lugar era verdaderamente suyo. No solo estaba creando un hogar, sino también una nueva vida para sí misma. Ya no dependía de la aprobación de nadie más. Cada paso que daba la acercaba más a la persona que había dejado de ser por tantos años. Alejandro, que siempre había estado cerca, comenzó a aparecer más seguido.
Clara no sabía si su relación con él se convertiría en algo más, pero lo que sí sabía era que había comenzado a sentirse respetada, valorada y, sobre todo, querida. No había prisa. Alejandro era un hombre tranquilo, que entendía que Clara necesitaba tiempo para sanar. Él no la presionaba, solo estaba allí, brindando su apoyo cuando ella lo necesitaba. Y eso era exactamente lo que Clara necesitaba en ese momento. Alguien que la acompañara sin expectativas, alguien que entendiera que su proceso de sanación no tenía que ser apresurado. Cada día que pasaba, Clara sentía que se alejaba más del monstruo que había sido su vida con Javier. Las noches de insomnio comenzaron a disminuir, y sus pensamientos ya no giraban en torno a lo que él había hecho o dejado de hacer. Se dio cuenta de que su vida no tenía por qué depender de un hombre que la había despojado de su dignidad. Por fin, entendió que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, ni en el dolor. La verdadera fuerza estaba en la capacidad de reconstruir lo que se había perdido, en la capacidad de encontrar la paz en medio del caos. Clara no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta, no sería la misma mujer que había sido antes. Había encontrado una nueva fuerza dentro de ella, una que ni siquiera sabía que existía. Y aunque sabía que aún quedaban días difíciles por delante, también sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin miedo. Porque ya no vivía con el lastre de la traición. Ahora, vivía con la certeza de que podía ser feliz por sí misma, sin necesitar que nadie más lo validara. ¿Y tú? Después de pasar por una traición tan dolorosa, ¿serías capaz de reconstruir tu vida desde cero, o el miedo a repetir el error te paralizaría? Clara no planeó el encuentro con Teresa. Fue una coincidencia tan inesperada como inevitable. Caminaba por el centro comercial cuando la vio, entrando en una tienda de perfumes caros con ese andar de quien se cree intocable. Llevaba un vestido ajustado, un bolso de diseñador colgado del brazo y una sonrisa que Clara conocía muy bien. Era la misma sonrisa que Teresa había mostrado en la fiesta, cuando aún pensaba que su lugar en la vida de Javier era seguro y permanente. Clara no titubeó. Entró detrás de ella, con la misma calma que había aprendido a cultivar durante semanas. Teresa la vio en el reflejo del espejo justo cuando probaba una fragancia nueva. Por un segundo, pareció incomodarse. Luego, como si se preparara para una escena de novela, se dio vuelta y fingió sorpresa. «Clara, qué coincidencia», dijo con una voz dulzona que no logró disfrazar su incomodidad. Clara no respondió de inmediato. Solo la miró, evaluándola. Teresa ya no le inspiraba miedo ni celos. La veía como realmente era, una mujer vacía, acostumbrada a vivir del dinero ajeno y a destruir sin remordimientos lo que no le pertenecía. «Coincidencias no existen, Teresa», respondió Clara finalmente, con una serenidad que desarmó a su rival. A veces la vida simplemente acomoda las piezas para que cada quien enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Teresa intentó mantener su sonrisa, pero sus ojos delataban que no se sentía tan segura. Clara no gritó, no acusó, solo habló con una firmeza que calaba más que cualquier insulto. «Supongo que Javier no te contó que lo sé todo. No solo de la casa, ni del coche. También del dinero, de las cuentas, de los viajes. Y de ti». Teresa dio un paso atrás, visiblemente alterada. «Yo no tengo nada que ver con sus decisiones», intentó defenderse. «Él es un hombre adulto, Clara. Si hizo cosas malas, es asunto suyo». Clara no se dejó provocar. «No, Teresa, tú sabías. Siempre lo supiste. Y no te importó. Te llenaste con el dinero que no era tuyo. Fuiste cómplice. No legal, tal vez. Pero moralmente, estás tan hundida como él». La vendedora de perfumes fingió no escuchar, pero estaba claramente atenta. Teresa bajó la mirada por primera vez, sin palabras. El silencio entre ambas fue denso, pero Clara no tenía más que decir. Lo importante ya estaba dicho. Lo había mirado a los ojos y le había devuelto, sin gritos, el peso de la verdad. Cuando se dio la vuelta para salir de la tienda, lo hizo sin apuro, sabiendo que Teresa no la seguiría. Afuera, respiró hondo. No había sido una victoria ruidosa, pero era una de las más dulces que había experimentado. No necesitaba aplausos. Le bastaba con la certeza de haberla enfrentado como una mujer completa, fuerte, sin perder su dignidad. Esa misma tarde, Clara recibió un mensaje inesperado de Javier. «¿Hablaste con Teresa? Ella está molesta. Dice que fuiste agresiva». Clara no respondió. No tenía sentido explicar lo obvio a un hombre que seguía atrapado en su mundo de mentiras. Decidió que no perdería energía en justificar sus actos. Ya no era su responsabilidad educarlo, ni corregirlo. Si Javier quería seguir viviendo la fantasía que había construido con Teresa, era su elección.
Clara tenía un camino muy distinto por delante. Al llegar a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en su escritorio. Releyó algunos de los documentos que aún guardaba sobre las cuentas ocultas de Javier. A pesar del encuentro con Teresa, Clara sabía que aún no era el final. Había mucho por resolver, muchas verdades que aún debían ser contadas. Pero algo dentro de ella se había asentado. El enfrentamiento le había dado una claridad nueva. Ya no tenía dudas de quién era. Y más importante aún, de quién no quería volver a ser jamás. Esa noche, Alejandro la llamó. Hablaron durante casi una hora, entre risas y silencios que ya no eran incómodos. Él no le preguntó sobre Javier ni sobre Teresa. Solo le habló de su día, de una canción que le recordó a ella, de un vino que le gustaría probar juntos. Clara se sintió ligera. No tenía que ocultar su dolor ni adornar su proceso. Alejandro la entendía sin necesidad de grandes explicaciones. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba sin querer corregirla o salvarla. Solo estar. Mientras se preparaba para dormir, Clara pensó en todas las versiones de sí misma que había dejado atrás. La esposa complaciente, la mujer herida, la figura decorativa al lado de un hombre sin alma. Ahora, sentía que por fin estaba ocupando su lugar en el mundo con una presencia auténtica. Su plan seguía en marcha, pero ya no era lo único que le daba sentido a sus días. El dolor seguía ahí, pero ya no dictaba sus pasos. Clara, por fin, estaba viviendo por ella, no por lo que los demás esperaban de ella. El salón de eventos tenía techos altos, lámparas de cristal y cortinas de terciopelo rojo. Clara había elegido ese lugar con precisión quirúrgica. No por casualidad, sino por memoria. Allí, hacía 5 años, Javier había celebrado uno de sus contratos más importantes, rodeado de empresarios y conocidos influyentes. En ese entonces, ella fue solo la esposa que sonreía y brindaba. Ahora, ese mismo salón sería testigo de otro tipo de celebración, su liberación. Y, sin que él lo supiera, la caída definitiva de su ego. Había organizado la reunión bajo el pretexto de conmemorar el nuevo rumbo profesional de Javier. Envió invitaciones con su nombre, su firma, su diseño. Javier, encantado de volver al centro de atención, no sospechó nada. Lo anunció con orgullo en sus redes sociales, asegurando que daría un discurso inolvidable. Clara sonrió al leer sus palabras. Efectivamente, sería inolvidable, pero no por las razones que él creía. Mientras él pensaba que era el anfitrión, Clara sabía que esa noche, él sería el espectáculo. Cuando llegó la noche, Javier entró al lugar con la seguridad de siempre, vestido con un traje nuevo, un reloj de lujo y su falsa sonrisa habitual. Saludaba como si el mundo girara a su favor. Teresa no lo acompañaba. Clara había hecho todo lo posible para que no estuviera presente. No quería una distracción ni un desvío emocional. Este momento era entre ella, él y la verdad. Los invitados se acomodaban entre copas de champán y bandejas con canapés. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Clara apareció en escena vestida con un traje elegante, sobrio, con un bolso pequeño y la mirada firme. Caminó entre los presentes con la postura de una mujer que había dejado de mendigar respeto. Algunos la miraban con sorpresa, otros con admiración, pero todos notaban algo distinto en ella. Cuando subió al pequeño escenario, tomó el micrófono sin temblar. Javier, desde su mesa, le lanzó una sonrisa forzada, creyendo que era parte de la sorpresa. Y lo era, pero no para él. Buenas noches a todos, comenzó, con la voz suave pero firme. Gracias por venir esta noche. Esta reunión fue pensada para celebrar algo importante, sí, pero no lo que ustedes creen. Esta noche no se trata de logros, ni de negocios. Esta noche se trata de verdades, de las que nadie quiere oír, pero que merecen ser contadas. El silencio se volvió espeso. Javier se removió en su asiento. Clara entonces sacó de su bolso una carpeta con los documentos que había reunido. El ambiente cambió. Durante los últimos años, he sido testigo y víctima de una red de mentiras, manipulaciones y traiciones. No solo como esposa, también como mujer, como hija, como ser humano. Clara proyectó en la pantalla del salón extractos de cuentas bancarias, transferencias hechas a escondidas, contratos firmados con nombres falsos. Javier palideció. Intentó levantarse, pero alguien lo contuvo. Clara continuó, sin miedo. El dinero que se usó para comprar coches, financiar viajes y mantener lujos ajenos salió de un solo lugar: la casa de mi padre. Esa que él vendió sin permiso. Esa que significaba mi historia. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos intentaban disimular la incomodidad.
Otros miraban a Javier con desconcierto. Clara no necesitaba gritar ni dramatizar. Cada palabra era una bala directa al orgullo de su exmarido. Yo permití que esto llegara tan lejos porque creí en el amor. Pero hoy entiendo que el amor no se basa en sacrificios unilaterales ni en silencios impuestos. Hoy, elijo hablar. Elijo ser dueña de mi historia. Se hizo un silencio rotundo. Clara respiró hondo. Había esperado tanto por ese momento. Y ahora lo tenía. Javier, descompuesto, se levantó de su silla. Esto es absurdo. Estás arruinando mi vida, gritó con una desesperación que ya no intimidaba a nadie. Clara lo miró con compasión, no con odio. Tú arruinaste tu vida el día que creíste que yo nunca iba a levantarme, respondió con una calma letal. El aplauso que siguió no fue ensordecedor, pero sí honesto. No de lástima, sino de respeto. La gente empezaba a entender que aquella mujer no estaba rompiendo un matrimonio. Estaba cerrando una herida. Esa noche, Clara no volvió a casa con culpa. Volvió con libertad. Había dicho lo que tenía que decir. No por revancha, sino por dignidad. Sabía que muchos juzgarían, que algunos intentarían minimizar lo ocurrido. Pero eso ya no importaba. Lo que contaba era que, frente a todos, había recuperado su voz, su lugar, su historia. Y eso, para ella, era el verdadero triunfo. La semana siguiente a la reunión fue un caos para Javier. La exposición pública de sus mentiras y manipulaciones no solo destruyó su imagen, sino que provocó un terremoto en su círculo social y profesional. Las llamadas de sus amigos y colegas fueron escasas, y los mensajes de texto que llegaban a su teléfono lo hacían sentir como si estuviera hundiéndose lentamente. Nadie lo miraba igual. Nadie lo respetaba como antes. Aquellos que antes lo consideraban una persona de confianza ahora lo trataban con frialdad. Los empresarios con los que había trabajado durante años empezaron a retirarse, sin dar explicaciones, pero con una claridad tácita. Javier ya no era confiable. Por su parte, Clara, lejos de sentirse culpable o arrepentida, experimentó una paz interna que jamás había conocido. No necesitaba que la gente la aplaudiera, ni mucho menos que comprendiera las razones detrás de su decisión. Ella sabía lo que había hecho y por qué lo había hecho. Había liberado su alma de las cadenas invisibles que Javier había creado para ella. Ya no era la esposa sumisa que se quedaba en la sombra. Había recuperado su voz y, con ella, su poder. Aunque los días pasaron con rapidez, la sensación de haber hecho lo correcto se mantenía presente en cada uno de sus actos. Cada vez que Javier la miraba, con los ojos llenos de frustración y derrota, Clara sentía una leve satisfacción, no porque quisiera vengarse, sino porque sabía que ya no podía seguir siendo su víctima. Se había liberado, y esa libertad la hizo sentirse más fuerte, más viva. Ya no estaba atrapada en su mundo de mentiras y egoísmo. Ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que todo lo que estaba pasando le estaba enseñando una lección invaluable sobre su propia fuerza. Esa misma semana, Clara se reunió con su abogado para ultimar detalles sobre su divorcio. Javier había intentado negociar en privado, ofreciéndole alguna propiedad o dinero para evitar una batalla legal pública. Pero Clara había sido clara, no quería nada de él. Lo único que quería era su libertad, y eso no se compraba con dinero. La discusión fue breve y tensa, pero Clara se mantuvo firme. No le interesaban las riquezas mal habidas. Lo único que deseaba era recuperar su vida, su dignidad, su paz. Al final de la reunión, Clara salió del despacho con una sensación de ligereza. Todo el proceso de divorcio iba a ser sencillo, sin complicaciones ni demandas exorbitantes. Javier no tendría más control sobre ella. Él ya había perdido todo lo que realmente importaba, su respeto, su confianza, y lo más importante, su alma. Clara caminó por la ciudad con la cabeza en alto, como una mujer que acababa de vencer a los demonios del pasado y que, finalmente, podía respirar sin miedo. Por otro lado, Javier comenzó a perder poco a poco sus influencias. No solo la gente comenzó a alejarse de él, sino que los problemas financieros empezaron a apoderarse de su vida. Las cuentas bancarias que había ocultado se vaciaron rápidamente, y las deudas de las que Clara jamás había oído hablar comenzaron a hacerse evidentes. Sus intentos por recuperar su fortuna fueron en vano. Ya no tenía el poder de manipular, de controlar, de mentir. Ahora, la verdad lo había alcanzado y lo había dejado sin nada. Clara se mantuvo al margen. No buscaba venganza ni castigo. Lo que había sucedido era el resultado de las propias decisiones de Javier. Y, aunque sabía que el proceso legal aún continuaría, no sentía odio ni rencor. Simplemente lo dejaba ser. Javier ya no formaba parte de su vida.
Solo quedaban los ecos de lo que alguna vez fue, y esos ecos se desvanecían rápidamente. Mientras tanto, Clara comenzaba a tomar nuevas decisiones. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que había soñado hacer desde joven, pero que siempre había dejado de lado por complacer a los demás. Ahora era su momento. Cada paso que daba la acercaba más a la mujer que quería ser. No tenía prisa. Estaba aprendiendo a disfrutar del presente, de lo que era suyo. Alejandro seguía a su lado, apoyándola sin presionar, sin esperar nada a cambio. Con él, Clara sentía que podía ser realmente ella misma, sin máscaras, sin mentiras. Cada vez que pensaba en Javier, en lo que había sido su vida juntos, Clara sentía gratitud. No por las experiencias que compartieron, sino por todo lo que le enseñó. La traición la había destrozado, pero también la había renovado. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío, porque ya no era la mujer que una vez había estado dispuesta a sacrificarlo todo por amor. Ahora sabía lo que valía, y nadie más podía arrebatárselo. La semana siguiente la reunión fue un caos para Javier. La exposición pública de sus mentiras y manipulaciones no solo destruyó su imagen, sino que provocó un terremoto en su círculo social y profesional. Las llamadas de sus amigos y colegas fueron escasas, y los mensajes de texto que llegaban a su teléfono lo hacían sentir como si estuviera hundiéndose lentamente. Nadie lo miraba igual. Nadie lo respetaba como antes. Aquellos que antes lo consideraban una persona de confianza ahora lo trataban con frialdad. Los empresarios con los que había trabajado durante años empezaron a retirarse, sin dar explicaciones, pero con una claridad tácita. Javier ya no era confiable. Por su parte, Clara, lejos de sentirse culpable o arrepentida, experimentó una paz interna que jamás había conocido. No necesitaba que la gente la aplaudiera, ni mucho menos que comprendiera las razones detrás de su decisión. Ella sabía lo que había hecho y por qué lo había hecho. Había liberado su alma de las cadenas invisibles que Javier había creado para ella. Ya no era la esposa sumisa que se quedaba en la sombra. Había recuperado su voz y, con ella, su poder. Aunque los días pasaron con rapidez, la sensación de haber hecho lo correcto se mantenía presente en cada uno de sus actos. Cada vez que Javier la miraba, con los ojos llenos de frustración y derrota, Clara sentía una leve satisfacción, no porque quisiera vengarse, sino porque sabía que ya no podía seguir siendo su víctima. Se había liberado, y esa libertad la hizo sentirse más fuerte, más viva. Ya no estaba atrapada en su mundo de mentiras y egoísmo. Ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que todo lo que estaba pasando le estaba enseñando una lección invaluable sobre su propia fuerza. Esa misma semana, Clara se reunió con su abogado para ultimar detalles sobre su divorcio. Javier había intentado negociar en privado, ofreciéndole alguna propiedad o dinero para evitar una batalla legal pública, pero Clara había sido clara, no quería nada de él. Lo único que quería era su libertad, y eso no se compraba con dinero. La discusión fue breve y tensa, pero Clara se mantuvo firme. No le interesaban las riquezas mal habidas. Lo único que deseaba era recuperar su vida, su dignidad, su paz. Al final de la reunión, Clara salió del despacho con una sensación de ligereza. Todo el proceso de divorcio iba a ser sencillo, sin complicaciones ni demandas exorbitantes. Javier no tendría más control sobre ella. Él ya había perdido todo lo que realmente importaba: su respeto, su confianza, y lo más importante, su alma. Clara caminó por la ciudad con la cabeza en alto, como una mujer que acababa de vencer a los demonios del pasado y que, finalmente, podía respirar sin miedo. Por otro lado, Javier comenzó a perder poco a poco sus influencias. No solo la gente comenzó a alejarse de él, sino que los problemas financieros empezaron a apoderarse de su vida. Las cuentas bancarias que había ocultado se vaciaron rápidamente, y las deudas de las que Clara jamás había oído hablar comenzaron a hacerse evidentes. Sus intentos por recuperar su fortuna fueron en vano. Ya no tenía el poder de manipular, de controlar, de mentir. Ahora, la verdad lo había alcanzado y lo había dejado sin nada. Clara se mantuvo al margen. No buscaba venganza ni castigo. Lo que había sucedido era el resultado de las propias decisiones de Javier. Y, aunque sabía que el proceso legal aún continuaría, no sentía odio ni rencor. Simplemente lo dejaba ser. Javier ya no formaba parte de su vida. Solo quedaban los ecos de lo que alguna vez fue, y esos ecos se desvanecían rápidamente. Mientras tanto, Clara comenzaba a tomar nuevas decisiones. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que había soñado hacer desde joven, pero que siempre había dejado de lado por complacer a los demás. Ahora era su momento.
Cada paso que daba la acercaba más a la mujer que quería ser. No tenía prisa. Estaba aprendiendo a disfrutar del presente, de lo que era suyo. Alejandro seguía a su lado, apoyándola sin presionar, sin esperar nada a cambio. Con él, Clara sentía que podía ser realmente ella misma, sin máscaras, sin mentiras. Cada vez que pensaba en Javier, en lo que había sido su vida juntos, Clara sentía gratitud. No por las experiencias que compartieron, sino por todo lo que le enseñó. La traición la había destrozado, pero también la había renovado. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío, porque ya no era la mujer que una vez había estado dispuesta a sacrificarlo todo por amor. Ahora sabía lo que valía, y nadie más podía arrebatárselo. Javier había tocado fondo. Lo que comenzó como una caída lenta se convirtió en una avalancha que no pudo detener. La pérdida de sus contactos, el desprecio silencioso de sus antiguos aliados y la soledad de un apartamento prestado eran ahora su única compañía. Había pasado de las reuniones en clubes privados a largas tardes en habitaciones oscuras donde ni el ruido del celular lo distraía. Nadie le llamaba. Nadie quería saber nada de él. Su nombre, antes asociado al éxito y la elegancia, ahora era sinónimo de engaño. La relación con Teresa también se había desmoronado. Al quedar expuestos públicamente, ella comprendió que el cuento de hadas en el que vivía era una fantasía comprada con dinero sucio. No duró mucho en irse. Una nota breve, una maleta a medio cerrar y un silencio que Javier no fue capaz de enfrentar. Él, que se había creído indispensable, descubrió que incluso ella lo había usado. Ahora estaba completamente solo. Sin fortuna, sin familia, sin respeto. Y, lo peor, sin Clara. En su desesperación, intentó recuperar algo de lo perdido. Se presentó en su antiguo despacho con la intención de recuperar su puesto como consultor. Le cerraron la puerta antes de que pudiera terminar la frase. No hubo reuniones, ni favores, ni explicaciones. Sus correos eran ignorados, sus llamadas desviadas. Ni siquiera aquellos que le debían favores querían arriesgarse a ser asociados con él. El golpe había sido demasiado público, demasiado vergonzoso. Lo que Clara había hecho no fue una escena emocional, fue una ejecución precisa de su verdad. Javier comenzó a recorrer los bancos, a revisar cuentas congeladas, a pedir favores a gente que le debía alguna vez. Nada funcionaba. La venta de la casa ya no le servía de escudo. El coche de lujo que tanto había presumido fue embargado. Los trajes de diseñador empezaron a acumular polvo, y sus zapatos brillantes ya no tenían a dónde ir. El hombre que una vez se paseaba con la cabeza en alto ahora caminaba mirando el suelo, temeroso de encontrarse con algún conocido. Un día, se atrevió a marcar el número de Clara. No para pedir perdón, sino para intentar manipularla una vez más. Su voz era más baja, pero aún conservaba ese tono de falsa preocupación. Podríamos hablar, aunque sea una última vez. Las cosas no tenían que terminar así, dijo. Clara lo escuchó en silencio y luego, sin titubear, respondió. Las cosas no terminaron así. Terminaron el día que vendiste mi historia por un coche. Colgó con calma. No había odio, ni furia. Solo límites. Esa respuesta lo dejó atónito. Por primera vez, entendió que ya no tenía poder sobre ella. No podía tocarla emocionalmente, ni chantajearla con el pasado. Clara ya no era la mujer que necesitaba su aprobación. Era, para él, un muro infranqueable. Lo supo cuando, días después, vio una foto de ella con Alejandro en una exposición de arte local. La imagen era sencilla, pero devastadora. Clara estaba de pie junto a una de sus fotografías, sonriendo. Era evidente que estaba en paz. La visión de esa imagen lo consumió. No era envidia, ni siquiera celos. Era la certeza de que nunca volvería a tener lo que una vez tuvo. Clara no solo había rehecho su vida, lo había hecho mejor, más plena, más libre. Javier, por otro lado, no sabía ni siquiera cómo volver a empezar. No sabía vivir sin ser admirado, sin la fachada de lujo y poder. Había construido su identidad en base a lo que los demás pensaban de él. Y ahora que no quedaba nadie, ni siquiera sabía quién era. Pasaba las noches en vela, repasando cada momento donde pudo haber cambiado el rumbo. Pensaba la primera vez que ignoró una petición de Clara, en la noche en que decidió que su imagen valía más que su matrimonio, en las mentiras que fue acumulando sin pensar en las consecuencias. Cada recuerdo era un castigo, no por culpa, sino por el vacío que había dejado. Sabía que podía haberlo hecho diferente, pero ya era tarde. Clara no iba a volver, y nadie más le ofrecía la luz que ella representaba. Su última carta fue escribirle un correo extenso, no para reconquistarla,
sino para descargar su conciencia. Le habló de su caída, de sus errores, de cómo entendía, al fin, lo que había hecho. Pero al terminarlo, no lo envió. Lo guardó en borradores. Ni siquiera tenía el valor de enfrentarse a una respuesta en blanco. El silencio de Clara era más elocuente que cualquier discurso. Y eso, para un hombre como Javier, era el golpe más duro. No ser odiado, ser olvidado. Clara despertó con una sensación distinta. No era euforia ni melancolía. Era como si su cuerpo, por fin, estuviera en sintonía con su alma. Miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a moverse, y por primera vez no sintió la necesidad de acelerar nada. Había aprendido a soltar el control. Las heridas ya no le dolían al tocarse. Ahora eran cicatrices que contaban una historia, no una condena. Era el inicio de una etapa distinta, una en la que ya no se definía por lo que perdió, sino por todo lo que eligió conservar. Ese día, recibió el último correo del abogado. El divorcio estaba oficialmente finalizado. No hubo emociones desbordadas. Solo una profunda respiración y una lágrima tranquila que se deslizó sin dramatismo. No porque aún amara a Javier, sino porque cerraba un ciclo de vida. No se trataba del fin de una relación, sino de la liberación de un papel que había interpretado durante años. Clara nunca fue solo la esposa de Javier, pero durante mucho tiempo, eso fue lo que el mundo quiso que fuera. Ahora, era simplemente Clara. Y eso era suficiente. En lugar de quedarse en casa, decidió caminar por el barrio. Pasó frente a una librería nueva, entró y compró un cuaderno de tapas duras. En él, escribiría solo planes, sueños, ideas. Nada del pasado. No quería llenar páginas con recuerdos rotos. Lo abriría solo para registrar el presente y proyectar el futuro. Salió con el cuaderno en la mano, como quien lleva una promesa bajo el brazo. Una promesa que se había hecho a sí misma, no volver a tolerar espacios donde no pudiera ser ella. Esa noche, Clara y Alejandro fueron a un pequeño restaurante en las afueras. Un lugar sin pretensiones, donde el vino era bueno y la música apenas se oía de fondo. La conversación fluía como agua. No hablaban del pasado, ni de Javier, ni de heridas. Solo de libros, de viajes, de proyectos. Alejandro le propuso hacer un viaje corto, sin rumbo fijo, solo para desconectarse. Clara aceptó, no por huir, sino porque entendía que merecía crear nuevas memorias lejos de todo lo que dolió. Mientras tanto, Javier seguía intentando recuperar lo irrecuperable. Había enviado mensajes a viejos socios, intentando reactivar contactos. Nadie contestaba. En un último intento desesperado, visitó la agencia de viajes donde solía reservar escapadas con Teresa. Quiso reservar una suite, pero su tarjeta fue rechazada. No por error, sino por saldo insuficiente. Tuvo que salir del lugar fingiendo una llamada urgente, con el rostro tenso. El hombre que antes pagaba con una sonrisa ahora tenía que revisar su billetera antes de pedir un café. Clara, ajena a todo eso, decoraba su hogar con fotos nuevas. Colgó una imagen en blanco y negro que había tomado en su clase de fotografía. Una calle vacía con un árbol solitario. No sabía por qué, pero esa imagen la representaba. Era el símbolo de todo lo que había superado. Ya no necesitaba llenar las paredes con retratos de momentos fingidos. Ahora, cada objeto que elegía tenía un significado. Ya no vivía para aparentar. Vivía para sentirse plena. Al día siguiente, al ordenar su correo, encontró un mensaje de Javier. No lo abrió. Lo leyó desde la vista previa. Sé que ya es tarde, pero quería decirte. Clara lo eliminó sin más. No por frialdad, sino por sanidad. No necesitaba leer arrepentimientos para seguir adelante. No quería alimentar el ego de un hombre que solo entendió la pérdida cuando ya no quedaba nada que salvar. Había pasado años esperando una disculpa, y ahora entendía que lo único que necesitaba era su propio perdón. Alejandro comenzó a formar parte de sus rutinas con naturalidad. La acompañaba a exposiciones, la ayudaba a elegir marcos para sus fotografías, compartía en silencio sin incomodidad. No necesitaban definirse con etiquetas. Ambos entendían que el amor sano no grita ni exige. Acompaña, suma, respeta el ritmo del otro. Clara aún no sabía si era aún para siempre, pero tampoco lo necesitaba. Le bastaba con saber que, por fin, estaba con alguien que no intentaba apagar su luz. Al cerrar la puerta del apartamento esa noche, Clara se detuvo un momento. Respiró hondo y se permitió sonreír. No por lo que había dejado atrás, sino por todo lo que estaba construyendo. Entendía que no todo sería perfecto, que aún habría días grises. Pero también sabía que tenía todo lo necesario para resistirlos.
Había sobrevivido a lo más difícil. Ahora, cada paso que daba era una reafirmación de quién era. Una mujer libre, valiente y consciente de su valor. Clara amaneció sin alarmas, sin sobresaltos, sin esa ansiedad que solía apretar su pecho cada mañana. Había pasado exactamente un año desde aquella noche en que Javier la humilló delante de todos. Un año que parecía una vida entera. Se levantó, preparó café, abrió las ventanas grandes del apartamento y dejó que la luz inundara todo. Afuera, el mundo seguía su curso, pero en su interior, ella sentía que algo había cambiado definitivamente. No era solo una sensación, era una certeza. Ese día, decidió no hacer nada que no tuviera significado para ella. Se vistió con su camisa favorita, esa que nunca usaba porque Javier decía que no le quedaba bien. Ahora, cada vez que se la ponía, sentía que se liberaba un poco más de los viejos condicionamientos. Tomó su cámara, su cuaderno y salió sin rumbo fijo, como quien se permite ser guiado solo por la intuición. No tenía plan, ni horario, ni presión. Solo un deseo profundo de estar presente en su propia vida. Caminó por calles tranquilas, capturando imágenes que antes le habrían pasado desapercibidas. Una anciana regando plantas, un niño riendo con su padre, un perro dormido al sol. Imágenes simples, pero llenas de verdad. Lo que antes le parecía invisible, ahora le resultaba valioso. Clara había aprendido a mirar el mundo con ojos nuevos, sin prisa ni juicios. Había aprendido a no necesitar grandes cosas para sentirse plena. Lo esencial ya no era algo externo. Más tarde, fue a visitar a Marta, su amiga incondicional desde el inicio de todo. Tomaron té en la terraza mientras repasaban anécdotas viejas y reían como adolescentes. Marta le sostuvo la mirada y dijo, «No sabes cuánto me enorgullece verte así». Clara bajó la vista, emocionada. «Yo tampoco imaginé que llegaría hasta aquí, Marta. Pensé que no iba a sobrevivir». Su amiga le respondió con una frase que la marcó, «No solo sobreviviste, volviste a nacer». Y era verdad. Clara no era una versión reparada de sí misma. Era una nueva mujer. Por la tarde, Alejandro pasó a buscarla. Iban a inaugurar una exposición colectiva donde ella presentaría 3 de sus fotografías. No era una gran galería ni un evento prestigioso, pero para Clara, era el símbolo de todo lo que había reconstruido con sus propias manos. Caminó junto a Alejandro sin temor, sin dudas. Su presencia a su lado ya no le generaba ansiedad. No tenía miedo de repetir historias pasadas, porque ahora sabía distinguir el amor real del disfrazado. Alejandro no era perfecto, pero era honesto. Y eso bastaba. La exposición fue un éxito silencioso. Gente que no la conocía se detenía frente a sus fotos y sonreía. Algunos preguntaban su nombre, otros querían saber la historia detrás de cada imagen. Clara no hablaba demasiado. Dejó que su obra dijera lo que ella ya no necesitaba gritar. Entre esas paredes blancas, entendió que su historia no había sido una pérdida, sino un renacimiento. No fue una víctima, fue una autora, la dueña absoluta de su narrativa. Esa noche, al volver a casa, encontró una carta en su buzón. No era de Javier, era de ella misma. Una carta que había escrito meses atrás durante una terapia y que la psicóloga le había prometido enviarle cuando creyera que había sanado. La abrió temblando, como quien desentierra algo sagrado. En la carta, su yo del pasado le pedía que nunca se olvidara de quién era, aunque otros intentaran borrarla. Al terminar de leerla, Clara lloró, pero no de tristeza, de alivio, porque había cumplido su promesa. Encendió una vela, puso música suave y escribió en su cuaderno: «Estoy aquí, estoy viva, estoy libre». Luego, se permitió cerrar los ojos y sentir el silencio de su casa como una caricia. No había nada que faltara, ningún vacío que llenar. Ninguna herida abierta. Había aprendido a vivir con lo que quedó después de la tormenta. Y ese pedazo de mundo, aunque imperfecto, era suyo. Totalmente suyo. Clara sabía que el dolor no desaparece por arte de magia. Que aún habría días inciertos, momentos vulnerables, recuerdos que aparecerían sin avisar. Pero también sabía que ahora tenía herramientas, claridad, amor propio. Que ya no necesitaba que otro la completara. Estaba entera. Lo que viniera, lo enfrentaría con dignidad, porque lo más importante no era lo que había perdido, sino todo lo que había ganado al elegir no rendirse. Y así terminó la era de la mujer que fue traicionada, y comenzó la de la mujer que eligió reescribirse con valentía. Clara no era perfecta, pero era libre, y en esa libertad encontró su hogar. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no tienes idea de lo que sucedió cuando un hombre, en el cumpleaños de su hija,
le gritó a su esposa. El mejor regalo de ella sería que tú murieras. Ella no reaccionó como todos esperaban. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Haz clic en el vídeo de la pantalla final y descubre la historia completa de En el cumpleaños de mi hija. Mi marido gritó. El mejor regalo de ella sería que tú murieras. Entonces desaparecí, porque el final es algo que no podrás olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.